Pero usted y yo estamos aquí. Y sabe, es una bendición. Usted sabe que cuando usted viene a la casa de Dios con ganas de venir a la casa de Dios, algo está pasando mal. Porque yo que tengo uso de razón, yo nunca tengo ganas de venir a la casa de Dios. ¿O será que solo a mí me pasa? Yo creo que solo a mí, ¿verdad? Pero sabe una cosa, yo tengo que exigirle a mi alma que venga a alabar al Rey. Porque usted sabe de que el cuerpo, la carne, no le gusta adorar. Le gusta deleitarse en otras cosas, pero adorar es lo que menos le gusta. Por eso es de que la alabanza decía: yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Sabe? Y menguar es una cosa bien difícil. Porque menguar es necesario que nosotros menguemos para que Jesucristo se resalte en nosotros. Amén. ¿Sabe? Y humillarse no es fácil. Porque usted sabe que para humillarse usted tiene que reconocer que está mal. ¿Ah? Usted tiene que reconocer de que usted necesita algo. ¿Sabe? Y al hombre no le gusta reconocer. Muy poquitos amén, ¿verdad? No se preocupe, yo me emociono solo. No se preocupe que yo me emociono solo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Dios es fiel. ¿Sabe? Y Él es fiel porque Él es fiel a su palabra. ¿Sabe? Él es fiel a su palabra. No a nosotros, a su palabra. No a nosotros. Porque muchas veces nos equivocamos, decimos Dios es fiel conmigo. No, Dios no es fiel con usted. Dios es fiel con la palabra. Porque las bendiciones de Dios salen para buenos y para malos. Amén. Mire, hay muchas preguntas. Tal vez usted tendrá alguna pregunta en el Señor, pero muy pocas respuestas. Amén. ¿Sabe? Muchas veces nosotros tenemos preguntas. No sé si usted tiene preguntas o tiene, ¿cómo le puedo decir? Curiosidades por la palabra de Dios. Pero yo quiero decirle que Dios es fiel. ¿Sabe? Yo me siento nervioso no porque es la primera vez que yo voy a predicar la palabra. ¿Sabe por qué me siento nervioso? Porque la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios ya se manifiesta en un lugar, ¿sabe? El cuerpo tiene que temblar. ¿Sabe por qué? Porque dice que Él es santo. Él es santo. Imagínese de que todo lo que usted hace o como usted viene, con las intenciones que usted viene a la iglesia, eso se le va a tomar en cuenta. ¿Sabe? Con los pensamientos que usted trae a la iglesia, eso se le va a tomar en cuenta. ¿Usted sabe eso? ¿Sabe? Todo lo que digamos aquí, todo lo que diga yo en esta hora que me toca la predicación, va a ser anotado. ¿Sabe? Y si yo me salgo de contexto, va a ser anotado y un día voy a ser llamado a cuenta por la palabra de Dios. ¿Sabe? Y ese es un peligro para los que predicamos la palabra. Porque sabe una cosa, de que muchas veces las malas intenciones en la palabra de Dios, nosotros muchas veces miramos predicaciones en medio de la internet, pero usted sabe la intención que está en la palabra. Porque ¿quién es la persona que lo predica? ¿Sabe? Usted tiene que analizar todo esto. Porque la palabra de Dios nos quiere llevar un nivel más allá. Porque no es lo mismo tener conocimiento. Porque el conocimiento nos lleva... ¿A qué nos lleva el conocimiento? A dejar de ser ignorante a lo que ignoramos, ¿verdad? Pero ¿a qué nos lleva la unción? Al arrepentimiento. La unción dice que rompe yugo. ¿Sabe? Necesitamos unción, hermanos. Necesitamos conocimiento, pero un conocimiento sin unción es muerto. ¿Sabe? Y hay mucho conocimiento en la casa de Dios, pero muy poca unción. Muy poca unción. Estamos faltos de unción. ¿Cómo puedo hacer yo para que cautivarle este poquito momento que el Señor nos da? ¿Cómo puedo cautivar su atención? ¿Sabe? Porque
es necesario que también los que nos ven por medio de la internet, por Facebook o Instagram, ¿sabe? Una de las cosas es de que es necesario cómo nosotros podemos ser cautivados en el espíritu, porque esto tiene que ser en el espíritu. Yo le vuelvo a decir, hay muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Sabe por qué? Porque entre más nos metemos a la palabra, menos conocemos a Dios. Entre más usted se acerca a la palabra, y usted puede leer la palabra de Génesis, Apocalipsis, y puede regresar, y entre más se meta a la palabra, va a empezar a poner teologías, va a empezar a poner todo lo que usted quiera. Puede hacer un exégesis si quiere, pero una de las cosas que usted tiene que poner es el Espíritu de Dios, porque sin el Espíritu la palabra es muerta. ¿Sabe? La palabra de Dios tiene que tener el Espíritu, porque ella vivifica, pero vivifica el Espíritu. Amén. El Espíritu da vida. ¿Cuántos dicen amén? Mire, muy pocas respuestas. Yo estaba, le voy a decir antes de empezar la predicación, le voy a contar por lo cual el Señor me regaló esta predicación. Aproximadamente unos 2 o 3 años atrás, estábamos trabajando en un fire hall, una cosa donde los bomberos estábamos haciendo, y había un muchacho que era uno de los foremen de ahí, de la construcción, y tuvimos un diálogo, y él dijo: ¿cómo es posible que tú le creas a un Dios que ha matado mujeres y niños? ¿Usted se imagina el impacto que llega a mi vida cuando alguien te hace una pregunta de esa índole y no tienes una respuesta que dar? ¿Por qué? Porque te pegaron, ¿cómo te puedo decir?, en algún lugar y te dejaron. Wow, ¿qué puedo decir? Pero algo que se me ocurrió, y fue algo así instantáneamente, y le dije: ¿y tú has leído la Biblia? Y me dijo: sí. Pero le dije: pero no la has entendido. ¿Me entendió lo que le quiero decir? Ok. Y tuvimos un diálogo con este muchacho. Creo que mi esposa también estuvo hablando con él, ¿verdad? Y sabe, era un hombre tan, no sé, tan negativo, y tenía, su ayudante era un musulmán. Y yo le dije, él me dijo: yo quisiera ser como Sablo, para que se me aparezca Cristo y poderme convertir. Oh, le dije: muchacho, si dices que has leído la Biblia, no la has entendido. Y es por eso que hace 3 años el Señor me regaló este mensaje. Solo le quiero dar la introducción. Y sabe, y es escudriñando la Escritura, abra su Biblia en 1 de Samuel 15. Gloria a Dios. Versículo 1. Pero mire, yo quiero que le ponga atención. Mire, yo quiero que le ponga atención, porque pueda de que usted un día esté también en esta necesidad, y tal vez usted no tenga las palabras necesarias para poderle decir a la persona, pero puede tener usted algo que decir. Amén. ¿Lo tiene? Dígame amén. Dígame amén, que lo escuché. ¿Cómo dice en su escritura? Después Samuel dijo
a Saúl, Jehová, ¿qué dice? Me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estad atento ¿a qué? A la palabra de Jehová. Ok, yo quiero que me ponga atención. Dice, usted se imagina lo que le dijeron a este varón. Le dijeron, Jehová Dios me envió a que te ungiese como rey. Puede sentarse, maestro. Ya vamos a orar, ¿sabes? Que te ungiese como rey. Pero antes tienes que estar atento ¿a qué? A las palabras de Jehová. Mire lo que dice después. El 2. Así, ¿qué dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Yo qué? ¿Lo que hizo quién? ¿En dónde? ¿Qué dice después el 3? Un momento ahí. Mire bien lo que le dije, ¿verdad? Fíjese bien dónde lo paré. ¿Dónde lo paré? Mata a los hombres primero, ¿ok? No está diciendo, después sigue. ¿Qué dice después? Y niños, ¿verdad? ¿Y qué? Aún los de pecho, ¿verdad? Y después vacas y a todo su ganado, asnos, ¿qué más? Mire, camellos. O sea, que le dijo, no tengas piedad de él. Amén. Ayúdeme a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, yo vengo ante tu presencia, Señor, pidiéndote misericordia. Primeramente, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, y poder explicar, Señor, lo que tú me has dado, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, ayudándome, Señor, en esta hora, Señor. Mira, Señor, los que hemos estado hoy aquí, Señor, o los que estamos hoy aquí, Padre, para escuchar tu palabra. Señor, ayúdame, Señor, para que yo pueda introducir, Señor, esta palabra con denuedo, Señor, como tú quieres darla, Señor, aleluya. Señor, úsame, Señor, como un vaso, Señor, que tú quieres darle a tu pueblo, Señor, tu palabra, Señor. Señor, tú, Señor, que conoces, Padre, que hay muchas preguntas y pocas respuestas, Señor. Señor, responde, Señor, aleluya, una de las preguntas que muchas veces tenemos, oh Dios amado. Señor, yo te pido, Señor, que ayudes, Señor, a mi vida, Señor, en esta hora, Padre. Que no salga palabra necia de mi boca, Señor, aleluya, sino que salga, Señor, la que va a edificar, Señor, aleluya. Que salga la palabra, Señor, tuya, Señor, aleluya. Que seas tú, Señor, en esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias y amén. Amén. ¿Sabe qué difícil es poder explicar esta palabra? ¿Sabe por qué? Porque Dios le dice a Amalek, le dice ¿a quién? Perdón. A Saúl, que destruyera, primeramente, que no tuviera piedad de ellos. Fíjese bien, que destruyera todo, pero primero a los hombres. Amén. ¿Por qué el Señor lo manda a que haga esto? Porque había algo, hay algo ahí. ¿Sabe? Por eso le vuelvo a decir, ¿sabe qué difícil es cuando una persona te hace esa pregunta y tú te quedas con la mirada así como, ¿y ahora qué le respondo? Pero el Señor, en su infinita misericordia, usted sabe de que ¿cuántos hombres salieron de Egipto? ¿Usted conoce la historia? ¿Cuántos conocemos la historia? ¿Cuántos conocemos la historia? 12
¿Cuántos conocemos la historia cuando el pueblo salió de Egipto? ¿Cuántos hombres más o menos eran? ¿Usted sabe más o menos cuánto era el pueblo de Dios cuando salieron de Egipto? Más o menos. La palabra dice que eran 6,000. 6,000. Mire, vamos a la palabra. Éxodo 12. Gloria a Dios. 37. Éxodo 12:37. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? ¿Cómo dice ahí? Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ok, ¿se dio cuenta de algo? Eran 600,000 hombres, un poquito más de 500,000, ¿verdad? 100,000 más de 500,000, sin contar los niños, ni las mujeres, ni las vacas, ni su ganado. Y dice ahí, si seguimos más adelante, dice que se le unió más gente. O sea, estamos hablando de aproximadamente 1,5 millones de judíos. Usted se imagina, o sea, yo lo quiero llevar a la historia para que más o menos me tome una idea y me tome un porcentaje de lo que le quiero decir, o a donde lo quiero llevar, a donde los quiero llevar. Es de que, imagínese usted, de que 1,000,000 de judíos caminando por un desierto, 1,000,000 de judíos caminando en línea recta. Dice que hombres de a pie, así dice la escritura, hombres de a pie, dice que eran 600,000 hombres. 600,000 hombres de a pie caminando. Se cree que eran aproximadamente 5 kilómetros de distancia de uno al otro, sin contar la distancia que estaba entre la última ovejita que venía caminando, porque en las ovejitas venían bebés y venían mujeres dando de pecho y venían ancianos enfermos. O sea, yo quiero llevarlo al camino de Israel en medio del desierto. Y el camino del desierto era tan largo, aproximadamente, se cree, estudiosos dicen que se cree más o menos que eran de 6 kilómetros, de 5 kilómetros a 7 kilómetros de distancia de una persona a la otra. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que la historia nos dice a nosotros que la caminata que llevaba el pueblo de Israel por medio del desierto era grande. Y dice que ellos iban caminando y iban cansados, iban fatigados después de salir corriendo del desierto. Pero mire, una de las cosas es de que, ¿me está entendiendo so far? Porque una de las cosas es de que para entender todo el acontecimiento, usted tiene que conocer la historia, cómo pasaron los eventos, para que usted pueda tener más o menos un poquito de lo que ha pasado, porque muchas veces pasamos por largo este tipo de historias, y sabe, y estas historias nos hacen un efecto a nosotros, porque nos van a hacer preguntas donde no vamos a poder responder. Y más cuando usted tiene ya el conocimiento, usted va a tener la capacidad de poder explicar la palabra de Dios, y va a poderlo llevar a un conocimiento más, ¿cómo le puedo decir? Más claro,
Porque podemos pasar, la historia se pasa, solo la pasamos así y no nos detenemos en la historia. Pero tenemos que detenernos en la historia porque es necesario que usted y yo podamos entrar en la historia. Y hay una historia que el Señor le dice a los israelitas. Yo quiero llevarlo al Éxodos 21-24. Y yo solo quiero llevarlo a lo primero que dice. Gloria a Dios. ¿Sabe? Yo me siento, como le vuelvo a decir, un poquito nervioso por la presión, porque ahí, ¿saben las cosas? Esto, ¿cuál fue? Le dije 21-24, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Pregunto. Una pregunta. ¿De qué está hablando? Ojo por ojo. Diente por diente. Mano por mano. Pie por pie. Está hablando de que Dios es un Dios justo. Leyes sobre actos de violencia. Leyes sobre actos de violencia. Leyes sobre actos de violencia. Leyes, díganlo recio, hermano Daniel. Leyes sobre actos de violencia. Leyes sobre actos de violencia. Más para atrás dice, ahí dice si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Y si hubiese muerte, ¿qué número? 23. 23. Me llegó. Y si hubiera ¿qué? Muerte, ¿se pagará con qué? Vida por vida. Vida por vida. ¿Usted cree que Dios es justo? Dios es justo, hermano. Porque en la justicia de Dios no hay error. En la justicia de Dios, fíjese bien lo que dijo el pastor Daniel. No hay error. Aquí en la tierra sí, porque puede engañar. Nosotros muchas veces queremos ser más justos que Dios. Muy poquitos amenes, ¿verdad? ¿Sabe? Muchas veces queremos justificarnos en las cosas de Dios. El humanismo justifica. ¿Sabe? El humanismo, el feminismo, eso justifica. ¿Sabe por qué? Porque la mujer en el feminismo dice que no necesita al hombre. Amén. Es autosuficiente. Dice que tiene que ser half and half. ¿Sí o no? Cuando en la realidad, el hombre fue hecho para que sostuviera su casa. Amén. Y si tu casa se cae, el hombre va a ser el que va a pagar cuentas por lo que pasó, no la mujer. Ahora, si quieres 50-50, eso te va a caer a ti como mujer. O sea, hay algo que está distorsionando las cosas. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver, la justificación. Ahora, estamos hablando de la ley de Dios. ¿Se me puede regalar el agua que está en mi chaqueta? Mire, una de las cosas es de que, como le vuelvo a decir, si nosotros nos vamos a la historia, Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. La fidelidad de Dios es que Dios protege a su pueblo. Amén. Dios nunca se va a olvidar si alguien te daña. Dios nunca se va a olvidar de eso. Gracias. Dios nunca se va a olvidar. ¿Sabe? Una de las cosas es de que nosotros como seres humanos
justificamos nuestros errores o justificamos los errores de los demás. Y ven los que se hacen aquí en el púlpito. Saben, hay errores de púlpito que no tienen perdón. Porque hay algo aquí en la Escritura que dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. That's it. Y es algo perpetuo. O sea, eso no tiene perdón. O sea, es algo que usted y yo tenemos que tomar en cuenta y tener cuidado. Por eso es de que el discernimiento es necesario en la casa de Dios. Tenemos que discernir entre lo bueno, lo profano y lo espiritual. Amén. Por eso es de que la santidad de Dios es necesaria. Amén. Por eso le dije yo al principio, el conocimiento nos lleva a que no seamos tan ignorantes. Pero lo que Dios quiere es que nos santifiquemos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos está conmigo todavía? ¿No está enojado conmigo, verdad? Todavía no. Todavía no, ¿verdad? No, nunca. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora le voy a decir, hay cosas que nosotros no podemos justificar cuando pasan en el púlpito. Porque es cuestión suya si usted lo agarra o no. Usted puede desechar lo que yo le digo. Amén. Usted tiene la obligación de examinarlo todo. Usted tiene la obligación, escúcheme bien, usted tiene la obligación de examinarlo todo. Dice la Escritura, retener lo bueno. Amén. La Escritura me enseña a mí que yo tengo que medir y pesar los espíritus. Amén. Si ese espíritu viene de Dios o no. Amén. Usted tiene la capacidad, mi hermano mío, hermana mía, de tener el Espíritu Santo de Dios adentro de usted y decirle, Cristo, yo sé que tú estás aquí. Dice que más poderoso es el que está dentro de mí que el que está afuera. Por eso es de que la Escritura me enseña a mí de que usted tiene que estar lleno de su presencia para que cuando venga cualquier ataque o cualquier palabra mal dicha que yo quiera atarlo a usted, o que cualquier persona que se pare en este púlpito venga y quiera atar al pueblo de Dios, usted tenga la capacidad de poderle decir a Dios, Señor, ata todo espíritu mentiroso, todo espíritu que se levanta contra tu conocimiento, porque las armas de nuestra milicia, dice la Escritura, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza que se levanta contra el conocimiento de su palabra. Y esa es la Escritura. La Escritura nos está hablando de que usted tiene que estar armado. Nosotros en Guatemala teníamos un dicho cuando estábamos en la escuela. Decíamos, un pueblo unido jamás será vencido. ¿Usted conoce esos dichos o no? Un pueblo armado jamás será masacrado. Fíjese, le está diciendo que tiene que armarse, porque si no lo van a masacrar en lo espiritual también. Y una de las cosas es de que usted tiene que tener la palabra de Dios metida en usted, enraizada en usted, para que cuando alguien se salga del tema, usted pueda decir, no hermano, está mal. Usted pueda corregir el error, pero sin saltar la autoridad, porque hay autoridad que usted no puede saltar, pero usted puede corregir el error. Si usted no está de acuerdo con alguien, usted puede venir a su pastor y decirle, mire hermanito pastor, usted se está confundiendo por esto y esto y esto. Pero usted no puede ir solo.
Usted tiene que saber que en la casa de Dios tiene que haber un cuerpo oficial que los tiene que sentar a todos. ¿Sabe? Y eso se tiene que ver porque nosotros así somos criados. ¿Sabe? Y hay un autoritarismo aquí en la iglesia de que solo lo que digo yo, así es. No, hermano. Usted tiene que buscar en la escritura si es así o no. Esto es lo que nos ampara a usted y a mí, eso es lo que nos ampara, ¿sí o no? Si no está aquí, está equivocado. Hermano, sea la persona que sea que se levante y que se ponga aquí, está equivocado. Si no está aquí adentro, mi hermano se confundió. El contexto está mal. Perdón. Y muchas veces, hermano mío, aunque la palabra de Dios se oiga bien, la podemos sacar de contexto. Pero es cuestión suya si usted lo agarra o no. Ahora, su obligación como creyente es estar metido en la palabra y pedirle al Señor que me llene de su espíritu. Estar empapado en su espíritu para que Él me pueda llevar a navegar en el camino de la salvación. Amén. Porque Dios quiere que usted y yo seamos libres. Amén. ¿Y para qué sirve la libertad? ¿Para volver a ser esclavo? No, ¿Para regresar atrás? para caminar en la libertad de Cristo. Para caminar hacia adelante a la meta perfecta. La libertad de Cristo. La libertad de Cristo Jesús. Amén. Y es ahí donde nosotros estamos caminando y estamos diciéndole, Señor, pero ¿sabe una cosa? Este tipo de predicaciones usted no las va a ver mucho en los lugares. ¿Por qué? Porque no tienen avivamiento para la bolsa, para que usted diezme. Aleluya. O ¿sabe qué? O no le estoy diciéndole, hermano mío, así como usted viene, está bien. No, hermano, hay que santificarse en las cosas de Dios. Le estoy diciendo, hermano mío, de que la palabra de Dios usted tiene que empaparse, usted tiene un trabajo que hacer. Es su obligación. Como creyente, como hermano en Cristo, su obligación es conocer la palabra de Dios. Porque le digo, van a haber muchas preguntas y muy pocas respuestas, pero está en usted y está en mí. Si usted no tiene, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque los musulmanes creen en Jesús, pero no es el mismo Jesús que yo creo. No es el mismo. Los mormones creen en Jesús, pero no es el mismo Jesús. No es el mismo Jesús que yo creo. Es un Jesús diferente. Es algo que está fuera de la Biblia. Y en el catolicismo creen en Jesús, pero todavía lo tienen crucificado en una cruz. Todavía está ahí. Pero el que usted cree es invisible porque no se deja ver y está vivo. Resucitó. A los 3 días resucitó, amén. Y dice que Él está en el cielo, amén. Él es ahí. Y está esperando que el día de la redención venga para que usted y yo nos reunamos con Él, amén. ¿Sabe? Y esa es una esperanza. ¿Sabe? ¿Quién es Jesús para usted? Porque Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién les dice la gente que soy yo? Pero ustedes. Mire, hermano mío, usted y yo, el Jesús que usted y yo tenemos, está... ¿Dónde está Daniel? Mire, San Juan 1. Ahí está.
San Juan 1, Elías. Gloria a Dios. Dice que Él era el Verbo. Amén. Él, ¿qué dice? ¿En el qué? En el principio, ¿quién era? ¿Qué es verbo? La palabra, ¿eh? O sea, la palabra era el verbo. O sea, Jesús es la palabra viviente. Mire, Jesús dice que se hizo carne. El Cristo, el Dios. Amén. Él es. Ahí está Jesús. ¿Todavía está conmigo? Amén. ¿Me está entendiendo, Sofar? ¿O estoy fuera de contexto? Por ahí vamos. Ok. Con la ayuda de Dios. Mire, para no sacarlo de contexto, Deuteronomio 25:17. Y ahí quiero que usted, mire, le ponga atención. Deuteronomios. Gloria a Dios. ¿Llegó ahí? Deuteronomios 25:17. Fíjese bien lo que Jehová Dios dice aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí en la escritura? ¿Qué dice ahí, Daniel? Acuérdate lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de ahí. Gracias, cuando salías de Egipto. 18. ¿Cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y desganado y no tuvo ningún temor? ¿Escuchó eso? ¿Le puso atención a esa palabra? Fíjese que no, Amalek no le tuvo temor a Dios. Amén. Dice cuando te arrebató la retaguardia. ¿Quiénes eran la retaguardia? ¿Quiénes eran la retaguardia? Los niños, los ancianos, las mujeres dando pecho. Esa era la retaguardia. Ahora se da cuenta usted, ojo por ojo, diente por diente, muerte por muerte. Ahora se da cuenta usted de lo que Dios le dice a Saúl. Mire, Él no le dice, mátale la retaguardia. Le dice, mata a todos los hombres. Fíjense bien, primero, mata a todos los hombres y no tengas piedad de él. Uno, dice, mata mujeres y niños y los de pecho, porque ellos también lo hicieron. Ahora, una de las cosas es, para conocer la historia, este pueblo era un pueblo que vivía en las montañas, no tenía ciudad. Era un pueblo que se mantenía de lo que robaba. Era un pueblo, ¿cómo le pueden decir? Un pueblo que era como cuatrero, que le gustaba robarle a lo que pasaba por ahí. Eran ladrones. Ese era su descendencia, ese era su trabajo. Ellos no tenían ganado, no sembraban. Ellos eran un pueblo nómada, que vivían solo de lo que robaban. Como los mareros. Eran prácticamente ¿eran qué? Delincuentes.
la MS Turtino, la 18. ¿Sabían de las cosas? Ellos hacían atracos y a eso estaban acostumbrados a hacer. Por eso es de que dice, y le vamos a arrebatar la retaguardia de los más débiles. Porque ellos sabían de que en una distancia, en camino, el pueblo de Dios era 1 millón de personas. Para que los valientes llegaran, tenían aproximadamente 6 horas de diferencia. En 6 horas ellos podían desarmar todo lo que había y podían robar y llevarse todo. Ellos mataron a niños, ovejas y todo se lo llevaron. Por eso es de que Dios, Él habla en su palabra y dice: yo me acordaré de lo que hizo Amalek en el desierto, cuando tú ibas cansado de tanto caminar. Porque imagínense que eran 600,000 hombres a pie. No dice que iban en caballo, iban a pie. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. ¿Saben una de las cosas? Mucha gente habla y pregunta, porque usted sabe de que cuando una persona es nueva y agarra esta escritura, le va a preguntar. Entonces usted tiene que explicarle a la persona cómo pasaron las cosas. ¿Sabe? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener hoy en día. Tenemos que tener la información para poder explicar esto, porque es necesario. Pues le vuelvo a decir, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Por eso es de que, ¿sabe? Una de las cosas es de que, como le vuelvo a decir, este joven me decía a mí: yo quiero ser como Pablo, como Saulo, y que se me aparezca Dios. Pero le digo yo, él dijo: todo mi conocimiento lo tengo por basura. ¿Sabe? Una de las cosas es de que este hombre, Saulo de Tarso, era un hombre instruido en la ley. Porque dijo: fariseo, yo. Dice: conforme a la ley, irreprensible. Imagínense, Pablo hablaba. Y no solo quiero hablarlo, lo que quiero está en Filipenses 3:4 o en el 5. Filipenses, Elías, por favor. ¿Usted cree que Dios es fiel? Es fiel a su palabra. Él no se va a quedar con nada. ¿Sabe? Aún las ofensas, ¿sabe? Aún los que quisieron verlo derrotado, el Señor va a levantar. Por eso es de que en el Salmo de 23 dice que Él unge nuestra cabeza con aceite. Y dice: pone mesa delante de nuestros transgresores. Y dice: y Él exalta. Amén. Él nos va a exaltar. Aún los que quieren hacernos mal van a ver la misericordia que está sobre usted, está sobre mí. Amén. Amén, hermanos. ¿Usted lo cree? Filipenses 3. ¿Lo tiene? ¿Qué dice ahí? Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿El otro? Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Irreprensible. Ahí dice, cielo adelante. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en
cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Irreprensible. Imagínese el título de este varón. Yo le decía a este varón, ¿tú crees que tú puedes tener un título igual? ¿Y tú quieres ser parecido a él? I don't think so. Primero, para que nosotros seamos irreprensibles, imagínense. Imagínense, el título que se dio Pablo aquí es grande. Pero él dijo, todo eso lo tengo por basura, por el amor a Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que nosotros muchas veces tenemos que tener, es de que hay gente altiva. Hay gente que se cree la divina garza, decimos nosotros, va sin ofender, que se cree la divina garza y aparece pavo real, ¿verdad? Enamorando a la pava, ¿verdad? Y sacan todo el plumaje, ¿verdad? ¿Sabe? Y eso, ¿sabe? Y sabe que ese animal es hermoso. ¿Usted ha visto un pavo real? El pavo real es hermoso cuando está enamorando. Y sacan los mejores colores. ¿Sabe? Y ese animal, mire, y le baila y hace y deshace, ¿va? Y muchas veces así somos nosotros aquí. Y hay veces cuando nos dan el privilegio de púlpito, nos creemos que solo nosotros somos los únicos. Mire, y hasta se nos ancha así la cola, ¿va? Y dice, no, solo Dios me habla a mí, ¿verdad? Imagínense, pero el Espíritu está en todos. Porque dice que, mire hermano, voy a agarrar esta canasta. No voy a agarrar ahí porque esa es la de la ofrenda. Esta canasta tiene una medida. Amén. Y dice que la fe que se nos da a todos nosotros se da con medida. Amén. Del tamaño de tu fe es la medida que te han dado, o la medida que tú estás cosechando. Dice que la fe que entra, ¿por qué? ¿Cuánta palabra estás oyendo? Amén. De cuánta palabra tú te alimentas, así es como tienes la medida de fe. Amén. Pero si miras mucha tele como yo, muy poquita medida, ¿no? O sea, hay muy poquita medida. Pero en Eclesiastés dice que para todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para ver televisión y tiempo para leer la palabra. Pero para leer la palabra hay muy poquito tiempo. ¿Usted cree que con un mensaje de YouTube ya arregló la semana? Hasta ahí llegó. Y más bien no sabe de que muchas veces los mensajes en YouTube están contaminados. Está adulterada la palabra. Y mire, se oye bien, pero el efecto puede ser mortal a nuestra vida espiritual. Usted tiene que discernir. Mire, yo le digo al Señor, Señor, ponme un espíritu de colador. Mire, que yo pueda colar lo que está bueno y pueda agarrar lo que está malo y poderlo desechar. Porque usted sabe de que lo que usted tiene en su corazón, usted tiene que guardar ese corazón. No solo para Dios, para su familia, para sus hijos, para la iglesia. Dice que muchos ya no quieren congregarse porque
porque piensan que en la casa están bien. Hay oro, dice. Santo, tú lo sabes, Señor. Tú me escuchas. Señor, yo dormía, pero mi corazón velaba, ¿va? Guarda mi palabra, Señor, debajo de la mesa, ¿va? Debajo de la cama. No, hermano, si hay cosas que nosotros tenemos que tener. ¿Sabe? Una de las cosas es de que Dios es fiel, pero con los que permanecen fiel a Él. Así es. Pero ¿cómo Dios va a ser fiel a ti si tú no eres fiel? Por eso es de que el Señor dice: en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Pero ¿de qué poquito está hablando el Señor? De las cosas espirituales, hermano. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, ¿eh? Pero si buscamos las añadiduras primero, no lo hallamos. O sea, la medida está mala. Hay una medida con hoyo. O sea, no hay fe. Y si hay fe, es muy poquita. Son medidas. Hay medida de fe. ¿Tú quieres tener fe? Escudriñemos más la Escritura. Es necesario, porque Jesús dice que Él habla de Él la Escritura. Entonces, cuando más nos metemos, más vamos a conocer. Amén. Porque Dios es fiel. Amén, hermano. ¿Usted quiere que termine aquí? ¿Puedo seguir un poquito más? Miren, hay veces la palabra parece aburrida. Amén. La palabra parece que estuviera aburrida. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces nosotros venimos cansados y cargados. Y no hemos aprendido que el Señor dice que el que está cargado y cansado, que venga a Él y Él lo va a hacer descansar. Usted no se fije quién predica, porque el que predica solo simplemente es como una botella. Ya media vez se vacía o la mandan al recycle, y si tiene suerte la vuelven a hacer botella, ¿va? Si no, la pueden hacer escoba. O sea, y esa es una vasija. O sea, nosotros podemos ser desechables en las manos de Dios. Hoy estamos aquí arriba, mañana podemos pecar. Entonces, ahí somos desechables. Pero hay vasijas de honra que se mantienen para que haya aceite siempre. Amén. Hay vasijas que son para aceite, y aceite ungido de unción. Y eso es lo que la iglesia está buscando. Gente dispuesta que quiera dejar el mundo. Y que haya una consagración y diga: yo quiero de Cristo. Yo quiero tener esa medida. La medida de fe, Señor, que tú quieres darme. Amén. Porque es necesario, hermano. ¿Cuántos me están entendiendo, Sofán? Porque si no me entiende, vuelvo a empezar. Mire, lo bonito de todo esto, hermano, es de que usted y yo aprendamos de que Cristo nos ama. Amén. ¿Sabe? Y de que Cristo está dispuesto a que
a que usted y yo lleguemos. ¿Usted quiere llegar? Amén. Romanos 12. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis ¿qué? ¿En qué? ¿En sacrificio qué? Vivo, santo, agradable a Dios, ¿qué es qué? A ver, una pregunta, ¿qué es culto racional? Me rasco la cabeza que no sé qué es. No creo. ¿Qué es culto racional? ¿Alguien que me ayude ahí? ¿Qué es culto racional, hermano pastor? Ya lo ponemos por ahí en la duda, ¿verdad? Hermano pastor Daniel, culto racional. Estoy buscando en inglés porque lo tengo en la Biblia en inglés. ¿Ok? It says reasonable service. Bueno, servicio. Es un servicio de adoración cuando usted dispone la adoración a Dios. Ese es un culto, una adoración, una cercanía a Dios. Amén. Sí, está hablando en el contexto de nosotros siendo un cuerpo, espiritualmente hablando, Agradable a Dios, que dispones tu cuerpo para darle un sacrificio a un Dios. buen servicio al Señor. O sea que Dios, como estaba hablando anteriormente, somos nosotros vasijas del Señor. Amén. Pero la diferencia es que en el Señor no somos reciclados, sino que somos vasos frágiles, preciosos. Él no hace Amén. precioso. Entonces somos santos, agradables a Dios. No recicla. Somos vasijas de honra No deshonra. y no de deshonra. Porque el resaco sería deshonra, sería carne. Entonces la vasija de honra es aquella que se consagra y está listo para que el Señor lo pueda usar en cualquier momento que el Señor lo llame. Ananías dice que estaba orando. ¿A ese Ananías? ¿El que oró por Pablo? ¿Qué estaba haciendo el hombre? Estaba orando y esperando. Esperando la voz de Dios. Ve a orar por mi siervo Pablo. Y dice, pero no es ese aquel que mata a los que van a la iglesia. Pero le dijo, pieza útil me es este varón. Ve a orar por él. ¿Cuántos quiere que se le caigan las escamas de los ojos? Porque muchas veces tenemos escamas. De muchas cosas. Claro, las escamas es una ceguera espiritual que no nos deja ver lo que Cristo quiere que nosotros miremos. Amén. Y ven doctrinas. Hay veces tenemos doctrinas y muchas veces, por ejemplo, yo me congregaba y decía una hermanita, no, que aquí no dan escuela dominical. Pero le digo, hermana, ¿usted sabe de dónde salió la escuela dominical? Muchos no sabemos. Pero eso es catolicismo. Porque les enseñaban a los niños el catecismo, los mandaban al benchmark de la iglesia. O sea, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Escuela dominical. O sea, es una costumbre católica, ¿sí o no? Es una tradición católica. Pero como es conveniente, la utilizamos. Pero si nosotros ya la agarramos a fuerza, entonces, hermano, nosotros estamos bien enraizados en el catolicismo. Hay cosas que hay que sacar, hay que desechar. Que Dios nos libere. Sí, hay cosas que nosotros tenemos que desechar. Y les digo esto porque yo fui católico. Y yo era bien amigo con el sacerdote. Y hasta chupaba con él.
No, yo le digo la verdad, aquí en Canadá. Mi esposa lo sabe porque ella iba a la iglesia y yo recogía la ofrenda en la limosna, dicen allá, y yo iba de goma, ¿ok? Y no lo digo esto para exaltarme, no, y yo hacía y donde estaba ahí a que le pusieran más. Y sabe una cosa, la gente por pena lo ponía. Vino bendito. Pero, ¿sabe? Sacerdote Díaz en aquel entonces, le estoy hablando en el 88, 87. ¿Sabe? Una de las cosas, y yo le estoy diciendo esto no por vanagloria, sino que es una realidad que nosotros tenemos costumbres que muchas veces las traemos a la casa de Dios y las queremos hacer una tradición en nosotros. Y son cosas que nosotros tenemos que dejar. Porque Cristo es una verdad. Cristo no es una religión y no es una rutina. Es una relación. Cristo es un día a día. Por eso es de que Pablo está hablando aquí de que tenemos que darle un culto racional. O sea, está hablando Pablo aquí de que usted tiene que preparar este cuerpo. Amén. Usted tiene que preparar este cuerpo para presentarlo agradable al Señor. O sea, una vasija ¿de qué? De honra, de honor. Amén. ¿Cuánto está conmigo? ¿Estamos en el 2 o en el 3? 12. Dice en el 2: no os conforméis a este siglo, sino que transformados, ¿por qué? De la revelación del entendimiento. ¿Y qué es lo que está hablando Pablo? De que nosotros tenemos que transformarnos de la manera que estamos pensando, ¿sí o no? De la manera con la que nosotros venimos acostumbrados. ¿Saben de las cosas? De que nosotros venimos con costumbres que nosotros nos tenemos que quitar. Y ven costumbres, le quiero decir, culturales. Amen. Porque la cultura ata y no deja de que tú fluyas, ¿sabe? En el espíritu. Pero Cristo no es una cultura. Porque nosotros queremos traer una cultura a la casa de Dios. ¿Sí sabe eso? Hay veces queremos traer, ¿sabe? Lo que nosotros hacíamos en nuestros países. Como cultura, porque eso es una cultura. ¿Sabe? Y en nuestras culturas hay mucho machismo. Y todo eso tiene que salir porque en el evangelio, o sea, el cristianismo, ¿sabe? Es una manera diferente de vivir. Cristianismo es humillación, transformación, ¿sabe? Ahora ya no tienes que pensar en ti, ahora tienes que pensar en tu hermano. Pero el machismo es about you. El machismo es cuando, ¿cómo dices? Cuando una persona solo piensa en él. Puede decir narcisista. ¿Cómo? Como narcisista. Un narcisismo, o ¿cómo dicen en español la palabra narcisismo? Como narcisista. ¿Narcisista? Algo así. Que solo piensa en él. Todos nosotros tenemos un poquito de eso. Todos nosotros tenemos un poquito de narcisismo. Porque nos ponemos muchas veces primero. ¿Sí o no? Porque Todos nosotros tenemos un poquito. ya. Y ven, aquí Pablo también dijo, yo. Ahí tenía un poquito. Pero él dijo, yo lo desecho. Por el amor a Cristo Jesús. Entonces en Cristo Jesús cubre multitud de pecados. Dice que el amor todo lo soporta. Amén. Amén. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Amén. No de que nosotros, yo voy a aceptar de que usted me ofenda, tampoco. No está hablando de eso. Me volteo el otro cachete.
tampoco está hablando de que le voy a poner la otra mejilla. O sea, si alguien me pega en una mejilla, yo no sé cuál va a ser mi respuesta. O sea, eso se lo digo yo. Mi respuesta no sé cuál vaya a ser. Mire, si ese día oré bien, pueda de que pase. Pero si es por causa del Evangelio, Pero si es por causa del Evangelio, ahí está el detalle. es diferente. Hay diferencia. Si es por causa de la palabra, si es por causa de la salvación, entonces usted se humilla. Por eso es de que las armas de nuestra milicia no son carnales. Usted tiene que saber dónde está peleando. Yo no me voy a poner un tú a tú con una persona allá afuera y va a venir y me va a desgarrar y yo me voy a quedar con las manos vacías. No, hermano, no es así. Y le voy a dar un abrazo de amor después que me pegó una bofetada. Hermano, ahí estamos confundidos. Porque no está hablando de eso la palabra de Dios. ¿Sabe? Y muchas veces usted dice, y ese hermano es humilde solo porque se viste roto. Y solo porque lo regañan y agacha la cabeza. Esa no es humildad, hermano. Es humillación. Esa es humillación. Y una de las cosas, por eso es de que a Jesús le decía, ¿quién es este que habla con tanta autoridad? ¿Usted conoce la voz de Dios? La autoridad de Dios, hermano mío, no es humillación. Es decir la verdad, le duela a quien le duela. Esa no es humillación. Ese es exaltar el nombre de Dios. Por eso es de que usted y yo tenemos que tener la palabra, tenemos que saber quién es Cristo en usted. ¿Está formado Cristo allá adentro? ¿Está Cristo allá adentro? ¿Cuál es su medida, hermano? Pero nosotros tenemos que crecer en el Evangelio. Tenemos que crecer en este Evangelio. Y no le estoy diciendo que vaya a salir a pelear tampoco, ¿no? O sea, porque no me vayan a malinterpretar, ¿verdad? O sea, no es eso lo que yo estoy tratando de darle. Lo que le estoy tratando de decir es de que, mire, lo que le estoy tratando de decir es esto. Sigamos más adelante. ¿Qué decía el 3? 12:3. Digo pues, por gracia de está a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Amén. Que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero mire, que piense de sí con qué? Con cordura. ¿Qué es cordura? ¿Alguien que me ayude ahí? ¿Alguien que sea bueno con español? Cordura. La palabra cordura. Que piense de sí con cordura. O sea, con mansedumbre. Con paciencia. Con paciencia. Que tenga comprensión, con madurez. Amén. Usted sabe que alguien dice, oh, mire, ese hermano qué maduro, como habla de los demás. ¿Usted cree que eso es madurez? En inglés, porque es más en el griego, pero ahí dice pensar de una manera sobria. Pensad con una manera sobria, dice que dice en el inglés. ¿Qué es sobrio? Sobrio es estar atento, su mente que esté firme, que no haya variación de pensamiento. Una persona madura. Le digo, una persona madura no es una persona que va a andar hablando de los demás. Porque es sobrio. Porque es sobrio. Si usted viene y le confía cualquier cosa al hermano, usted sabe que ese hermano lo va a tener. No lo va a divulgar. No lo va a andar, ¿sabe? Y ese es el problema de la iglesia. Digo, muchas preguntas y pocas respuestas. El problema de la iglesia es que se ha perdido la confianza.
tenemos que decirle: Señor, hazme madura en el Espíritu. Hazme maduro en el Espíritu. Es que la inmadurez es una mente carnal. La inmadurez es una mente carnal, dice el pastor. Espiritual. Pero muchas veces, le voy a decir, muchas veces hay gente que no conoce al Señor y es más maduro que nosotros los cristianos. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros damos de qué pensar o de qué hablar. Por eso es de que oye usted eso que dice: para ser cristiano como esos, mejor no. Pero eso es una excusa. No estoy excusando a nadie. No, pero Corintios defina los creyentes inmaduros y los creyentes maduros. Aquello que Dice que hay una división en Corintios del cristiano maduro y del cristiano que no es maduro. Ahora, por eso había problema entre la iglesia, había mucho abuso, había y tanto, aún él está hablando de Corintios, pero yo le estoy hablando de la actualidad. Igual. ¿Estamos igual o estamos peor? porque no ha madurado la gente espiritualmente, están estancados. Porque no hemos madurado en el Espíritu. Amén. Cristo no se ha formado en nosotros. Cristo todavía no se ha formado en mí. Y yo estoy hablando por lo personal. Y yo le digo, ¿sabe lo que nosotros, hermano, mire, ¿sabe lo que nosotros oramos aquí? Que los errores que se están cometiendo en los púlpitos, Dios nos ayude a no cometerlos. Dios nos ayude, mire, a no ser excepciones Para guardar esta lengua. o guardar eso. Porque este es un peligro, hermano. Lengua. Ese es un peligro. Amen. ¿Sabe, hermano? Yo conozco un problema del hermano y lo voy a predicar. Santo, esto es lo que pasa muchas veces en el púlpito. Que Dios nos aparte de eso. Amen, amen. ¿Sabe? Dios quite todo eso en el nombre de Jesús. Amen, amen. Que nos haga maduros en el Espíritu. Que sabe que si usted tiene un problema, ore, pero no venga a ponerlo al púlpito. Amen, amen. Porque saben de las cosas, lo que usted y yo tenemos que tener, que esta casa tiene que ser una casa de oración. Amen, amen, amen. Traiga las peticiones, hermano, y vamos a orar por usted, hermano mío, hermana mía, vamos a orar. Yo también tengo necesidad, hermano. Amen, amen. ¿Usted cree que yo no he recibido cualquier lucha por traerle la palabra? Hermano mío, nosotros tenemos luchas. Y ven en los trabajos, somos bombardeados por muchas cosas. Pero ¿cuál es la medida de nosotros? ¿Dónde está Cristo formado? ¿Quién es Cristo en usted? ¿Quién es Cristo en mí? Yo estoy hablando por lo mío. ¿Sabe? Usted y yo tenemos diferentes problemas. Somos diferentes mentalmente. Pero ¿cómo podemos llevar esta mente cautiva a la obediencia de Cristo? Es la obligación de todos nosotros. De que todos nosotros podemos llegar a la medida del varón perfecto, que es Jesús. Y mire, Pablo tuvo algo que dijo: si ustedes no pueden hacer lo que Cristo hizo, hagan lo que yo hago. Él se comparó, hermano. Es por eso que es necesario que nosotros mantengamos nuestro testimonio, mire, genuinamente, que cuidemos esta salvación con temor y temblor. Que nosotros podamos ser ejemplo para otros que vienen buscando el camino del Evangelio. Que esta iglesia sea diferente a otras que han llegado. Que usted y yo nos formemos en ese camino, hermano. Que hagamos un lazo de unidad. Mire, que su problema sea mío. Sabe, y que usted ya no pelee solo, sino que vamos a pelear, vamos a ayudar a orarle, hermano. Hermano mío, yo voy a, mire, yo no sé, pero tiene que haber una necesidad. Tiene que haber una necesidad, porque si usted está en necesidad, ¿usted cree que no va a clamar? Clamar, que abrir la boca.
Hermano mío, mire, a Jeremías en el 33:3 dice que clama a mí, yo te voy a responder. ¿Usted cree que Jeremías no estaba clamando si estaba en una cisterna? Pero lo que Jeremías estaba haciendo era lloriqueando allá adentro. No estaba clamando a Jehová. Lo que Jehová quiere es de que no te lamentes de lo que estás pasando. Jehová quiere de que tú le creas que Él está contigo. Mire, Daniel siempre dice que porque yo siempre digo el Salmo 23. No, el Salmo 103, perdón. ¿Sabe una de las cosas por qué es necesario que usted aprenda, mi hermano mío? Es esto. Mire, si usted abre, dice, mire, el Salmo 23, 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no olvides que hay un beneficio. Y yo le puedo decir por qué es el beneficio más grande. ¿Sabe? Yo entré a los caminos del Señor cuando tenía 28 años. Venía de un alcoholismo bien fuerte. En medio de la drogadicción, porque todo lo que da el alcohol es droga, mujeres y todo lo que usted quiera. Pero una de las cosas es cuando Cristo lo libera a uno, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. Porque si Dios no nos transforma, entonces, hermano mío, ¿de qué me sirve estar aquí en el Evangelio? Y hay veces en la iglesia estamos caminando hacia el infierno, hermano. Porque no hay una enseñanza que nos diga que tenemos que estar en el arrepentimiento diario a diario. ¿Usted cree que está bien ante los ojos de Dios? Pregunto, ¿usted cree que está bien ante los ojos de Dios? Que sea sincero. Eso es lo que Dios quiere. Yo no lo conozco. Pero Dios conoce. Yo no lo conozco. Pero Dios es el que pone una balanza entre usted y Él. Y ese es un problema para la iglesia de hoy en día. Porque tiene que haber mucha alabanza. Tiene que haber mucha alabanza. Pero no hablen de pecado. Porque cuando se habla del pecado, hermano mío, hay un problema. ¿Sabe? Yo no quiero ser igual. Yo quiero transformar esta vida. Transformado, dijo Pablo, la renovación de vuestro entendimiento. Yo no sé si me entendió el mensaje, hermano. Yo le digo, porque si no me entendió, voy a volver a repetir. Regreso, ¿verdad? Hermano mío, yo lo único que le quiero decir es de que yo lo amo en el Señor. Eso fue lo que el Señor me regaló. Yo no sé si usted necesita oración, pero yo quiero decirle de que Dios es bueno. Yo no sé si usted vino con necesidad, cualquier sea su necesidad. Yo le digo, póngase en pie, vamos a orar. Hermano pastor.